Hola, hoy en nuestra sección Redactar con éxito vamos a ver cómo redactar adecuadamente un párrafo. Pero antes, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y recibirás notificaciones cuando suba contenido de redacción, gramática y ortografía del español, así como cuentos narrados de la literatura venezolana. Hoy vamos a trabajar con un elemento que es muy interesante y vamos a ver estrategias para resolver problemas que se nos presentan a la hora de reescribir los borradores. En este caso vamos a trabajar con el párrafo. Antes de leer este párrafo, primero vamos a refrescar qué es un párrafo y desde el punto de vista de una unidad de comunicación, el párrafo son las diferentes partes en las que nosotros dividimos un escrito, un texto, ¿ok? Inicia con la mayúscula, ¿ok? La mayúscula inicial y finaliza con un punto aparte o un punto final. En el caso que nos ocupa hoy, este es un párrafo que yo extraje de la página, de una página digital. Me llamó mucho la atención la forma como está redactado y decidí utilizarlo como un ejemplo. Ahora bien, lo vamos a tomar como un borrador. ¿Y por qué yo digo tomarlo como un borrador? Cuando nosotros tenemos ideas a la hora de escribir, tenemos estas ideas en nuestro pensamiento, ¿ok? Después de hacer una revisión, de una investigación acerca del tema del que queremos escribir. Y viendo la redacción como un proceso, debemos saber que una cosa es lo que tenemos en el pensamiento y otra muy distinta, convertirla en en un texto escrito. ¿Por qué? Porque el texto escrito tiene sus características muy particulares. Sucede que a veces, tal como lo hemos pensado, lo escribimos y allí vienen, por ejemplo, las carencias de la relación de las ideas o no utilizar adecuadamente los signos de puntuación, y es lo que vamos a ver en este párrafo. Así que lo tomaremos como un borrador. Es como un texto que escribimos, las ideas iniciales, y están allí. Y vamos a ver un paso a paso cómo podemos ir resolviendo algunas de las situaciones que se presentan con mucha frecuencia a la hora de redactar. Y vamos a leerlo. Hablar de sexualidad con los niños y jóvenes es un tema tabú en la actualidad porque muchos padres han sido educados con la idea de que la sexualidad es un tema prohibido, considerándose muchas veces un tema exclusivo del mundo de los adultos. Frecuentemente la sexualidad se confunde con el concepto del sexo y relaciones sexuales. Sin embargo, esto es solo una parte de lo que abarca la sexualidad. Fíjense bien, este párrafo tiene 3 comas y un punto. En él hay varias ideas planteadas. Si yo lo leo ateniéndome a los signos de puntuación que contiene, vemos que es un poco atropellado porque no, pues no haríamos sino una pequeña pausa en las comas y una pausa final en el punto. Vamos a ver unos comentarios que yo le hago a este borrador, porque lo voy a tomar como un borrador. Estas son unas ideas iniciales. Las ideas se expresan sin uso adecuado de los signos de puntuación. También hay un uso inadecuado del gerundio. Se repiten palabras de forma innecesaria. Y en algunos casos, en algunas partes, hay ausencia de frases o palabras conectivas.
Y recordemos siempre, del pensamiento al texto escrito hay un trecho que hay que cubrir. Es un proceso de hacer el borrador, revisarlo, eh, tener conciencia de los elementos que le hacen falta o de los elementos que le sobran para llegar a una versión definitiva. Pero bueno, aquí traigo yo un, una solución a cada uno de estos asuntos que se plantean. Lo primero que deberíamos hacer, incluso cuando escribimos nosotros, es plantearnos, es preguntarnos, ¿cuál es el tema? En este párrafo borrador, ¿cuántas oraciones hay? ¿Qué palabras se repiten? ¿Y cuáles son los tipos de conectores que están presentes? Esas son las preguntas que yo me hago, pero ustedes, por su parte, pueden hacerse otros tipos de preguntas relacionadas con este párrafo borrador. Por motivos didácticos, yo he sombreado en blanco las palabras que se repiten. Ejemplo, sexualidad, la cual aparece en 4 ocasiones. También la palabra tema aparece en 3 ocasiones. Y en este color rojo o ladrillo tenemos los verbos tanto conjugados en forma personal como el gerundio que aparece una sola vez. Y en color amarillo tenemos sombreados las palabras o frases conectivas. También hay unos números que nos indican el número de oraciones o de ideas que tiene el párrafo. Y a partir de todo esto vamos a ir en un paso a paso viendo cada uno de estos temas o cada uno de estos problemas o situaciones problemáticas. El uso inadecuado de los signos de puntuación. ¿Cuál es la solución? Bueno, irnos al texto y ver qué signos de puntuación hacen falta allí, tomando en cuenta la cantidad de oraciones presentes y la conexión que hay entre ellas. Vamos a iniciar. Hablar de sexualidad con los niños y jóvenes es un tema tabú en la actualidad. En el texto original aquí no hay una coma y la vamos a colocar porque es una coma que antecede a esta palabra conectiva causal. Porque muchos padres han sido educados con la idea de que la sexualidad es un tema prohibido. Aquí vamos a colocar un punto porque ya tenemos, vamos a cerrar esta gran idea, ¿ok? Que está constituida por 3 oraciones. Luego, iniciamos aquí entonces, considerándose, vamos a dejar este gerundio, no lo vamos a tocar todavía, muchas veces un tema exclusivo del mundo de los adultos. Aquí todavía se sigue trabajando con este tema tabú, con la idea de que el tema de la sexualidad es prohibido y todo esto. Luego, aquí vamos a colocar un punto, porque aquí ha concluido en estas 4 oraciones, ya concluyó una parte de este texto. Luego, iniciamos aquí, después del punto, frecuentemente la sexualidad se confunde con el concepto del sexo y relaciones sexuales. Aquí en el original lleva la coma, la dejamos, porque aparece un conector que indica una idea contrastante. Sin embargo, esto es solo una parte de lo que abarca la sexualidad. En conclusión, aquí nosotros hemos trabajado los signos de puntuación para delimitar las ideas que están en el texto. Y hemos agregado por aquí 1, 2 puntos y también hemos agregado una coma. Aquí ya tenemos la primera parte de este paso a paso.
Vamos a la segunda parte, que en este párrafo borrador es resolver el tema del gerundio. Los invito a que vean un video que he subido hace poco del uso adecuado del gerundio. Aquí no me voy a explayar en esos usos, pero vamos a convertir ese considerándose del texto inicial, lo vamos a colocar se considera y vamos a leer entonces. Hablar de sexualidad con los niños y jóvenes es un tema tabú en la actualidad porque muchos padres han sido educados con la idea de que la sexualidad es un tema prohibido. Se considera muchas veces un tema exclusivo del mundo de los adultos. Frecuentemente la sexualidad se confunde con el concepto del sexo y relaciones sexuales. Sin embargo, esto es solo una parte de lo que abarca la sexualidad. Y aquí ya hemos replanteado ese gerundio y lo hemos colocado en forma de un verbo conjugado en forma personal. Continuemos. Ahora le vamos a trabajar a este párrafo borrador, le vamos a trabajar el uso de unas frases conectivas que le hacen falta. Y vamos a leer. Entonces, hablar de sexualidad con los niños y jóvenes es un tema tabú en la actualidad, porque muchos padres han sido educados con la idea de que la sexualidad es un tema prohibido. Aquí vamos a colocar una frase conectiva. En tal sentido, esa es una frase para anunciar un tópico y en este caso también se le da a entender al lector que seguimos trabajando con las ideas anteriores para especificarlas. En tal sentido, se considera muchas veces un tema exclusivo del mundo de los adultos. Aquí, en tal sentido delante, le vamos también a agregar una coma para separar frases conectivas. Seguimos. Por otra parte, aquí hemos agregado también un conector de orden o frase conectiva de orden y le hemos colocado también su coma, porque vamos a indicarle al lector que aunque vamos a seguir hablando del mismo tema, vamos a hablar de otro aspecto. Por otra parte, frecuentemente la sexualidad se confunde con el concepto del sexo y relaciones sexuales. Sin embargo, le vamos a dejar su conector, que ya lo tiene, de contraste. Esto es solo una parte de lo que abarca la sexualidad. En relación con el uso de los conectores y frases conectivas, los invito a ver un video que he publicado ya un tiempo atrás, donde les doy 15 tipos de conectores, cuáles son sus funciones, también les doy ejemplos y además les doy a cada uno de los conectores, les doy otras alternativas similares, ¿ok? Que tienen el mismo significado para que no utilicen siempre el mismo conector, sino que puedan intercambiar de acuerdo a la necesidad de redacción. Vamos a esta parte ya a trabajar con las palabras que se repiten, ¿ok? Para elidirlas, es decir, omitirlas, no colocarlas o sustituirlas. Ya que sabemos que en nuestro idioma, en la redacción, tratamos siempre de evitar la redundancia, es decir, repetir palabras de forma innecesaria. A veces un escritor redunda, es decir, repite, pero por motivos estilísticos, porque quiere enfatizar en algo. Generalmente en los textos, vamos a decir, expositivos, ya sean los académicos, ya sea porque queremos también escribir para las redes sociales, debemos evitar la redundancia. Y para eso nosotros tenemos mecanismos que nos da el idioma, es decir, mecanismos de cohesión gramatical.
Ahora bien, antes de continuar aquí, los invito en este sentido a que vean mi video, que también hace poco lo he subido, del curso básico de redacción donde están los conceptos fundamentales. Y dentro de esos conceptos fundamentales está la cohesión y los diferentes mecanismos que utilizamos para cohesionar, para unir y relacionar las ideas. Entre esos mecanismos están la elisión y también la sustitución mediante el uso de sinónimos. Y continuamos. Hablar de sexualidad, por supuesto, esta palabra aquí se queda porque es el tema de este párrafo borrador. Hablar de sexualidad con los niños y jóvenes es un tabú en la actualidad. Aquí se omitió, se elidió, se hizo una elipsis de la palabra tema. En el original dice es un tema tabú. Lo podemos elidir porque aquí está bien, es un tabú. Ya se sabe por el concepto que el tabú es algo que es prohibido. No tenemos que decir tema tabú. Seguimos. Es un tabú en la actualidad porque muchos padres han sido educados con la idea de que es un tema prohibido. Aquí está bien tema, ¿ok? Aquí lo hemos elidido al lado de tabú, pero aquí aparece, está bien. En tal sentido, se considera muchas veces un asunto. Aquí en el original se repetía la palabra tema y hemos hecho entonces una sustitución por una palabra que en este párrafo borrador es similar en su significado. Un asunto exclusivo del mundo de los adultos. Aquí también hemos elidido aquí en esta parte. Muchos padres han sido educados con la idea de que aquí decía la sexualidad. También se elidió, se sobreentiende aquí, con la idea de que es un tema prohibido. Aquí ya se sabe que se refiere a la palabra o al tema de la sexualidad. Luego, por otra parte, frecuentemente la sexualidad, aquí lo hemos rescatado otra vez, va a aparecer dos veces. ¿Por qué? Porque en estas cuatro primeras oraciones se habla de lo que es el tema tabú, el tema prohibido, es el mundo de los adultos, pero recordemos que después de por otra parte, vamos a hablar otro aspecto del tema de la sexualidad. Por eso aquí se eh, recupera y vuelve a aparecer, lo cual es totalmente adecuado. La sexualidad se confunde con el concepto del sexo y relaciones sexuales, sin embargo, esto es solo una parte de lo que abarca, y aquí en el original dice de lo que abarca la sexualidad. Aquí la hemos omitido, la palabra, y queda así, de lo que abarca. Aquí, para concluir, decimos que de 4 veces que aparecía la palabra sexualidad, hemos dejado al inicio y luego aquí cuando se habla de otra faceta y la palabra tema ha sido elidido, ¿ok? Y aquí se ha utilizado un mecanismo de cohesión que es la sinonimia. Como les dije, los invito a ver mi curso de redacción con los conceptos básicos donde trabajo este tipo de aspectos. Y aquí está nuestra versión final, que dice así. Hablar de sexualidad a los niños y jóvenes es un tabú en la actualidad, porque muchos padres han sido educados con la idea de que es un tema prohibido. En tal sentido, se considera muchas veces un asunto exclusivo del mundo de los adultos. Por otra parte, frecuentemente la sexualidad se confunde con el concepto del sexo y relaciones sexuales. Sin embargo, esto es solo una parte de lo que abarca. Como podemos ver, aquí están bien definidas las ideas, ¿ok? Se ha agregado los signos de puntuación pertinentes y se ha también agregado frases conectivas que para mí, bueno, son una maravilla, nos ayuda a enlazar las ideas y hacer contrastes, ejemplificar, especificar, explicitar
relaciones causales o de consecuencias. Las frases conectivas y las palabras conectivas son sumamente importantes dentro de la redacción y a veces pueden definir correctamente, adecuadamente lo que queremos decir, y la ausencia de ellas pueden hacer que lo que queremos decir sea ambiguo o confuso. Y bueno, este paso a paso ha terminado con estas sugerencias de cómo podemos mejorar un borrador y convertirlo en una versión final. Bueno, leo tus comentarios, leo sus comentarios, espero que les sea de mucha utilidad, que los haga llevar esto a lo que es la parte de la metacognición, es decir, la conciencia de esos pasos que hay que respetar para lograr el escrito, ese óptimo que deseamos para poder comunicar todo lo que deseamos a nuestro lector, a nuestro cliente, a nuestro profesor, para lograr todas nuestras metas. Esto es una propuesta y para animarlos les digo que en la medida que nosotros practicamos la escritura, en esa medida vamos automatizando eh, estas estrategias. Si escribimos, como se dice por allí, una vez y luego pasamos mucho tiempo sin escribir, pues va a ser un poquito más laborioso poder apropiarnos de todo esto que está aquí. Y bueno, muchas gracias por su atención. Soy María Vargas, soy asesora de redacción y estilo y también tengo mi cuenta de Instagram, @ tu profesora _de_español, donde constantemente estoy dando en mis reels, en mi contenido, claves para redacción, gramática y ortografía del español. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, esta vez no nos vimos, nos escuchamos.